y se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Noticias en Digital nuestro amigo y compañero Alex Rizzi, periodista deportivo, para conversar un poquito sobre el partido con nuestro adversario, en este caso Escocia, ¿no? Que se está jugando ahora en el Estadio Nacional. Es el tercer partido amistoso, es el primero en el Perú, los otros dos se jugaron en los Estados Unidos, Miami y New Jersey. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo llegamos al partido de hoy, técnicamente y anímicamente hablando? ¿Qué tal, Carla? Un saludo especial a todos los televidentes. Bueno, los amistosos sirven justamente para que el equipo pueda ir cohesionándose, para que pueda ir logrando lo que es el entrenador, ¿no? Es en este caso un juego, digamos, sobrio en todas sus líneas, que tenga competencia, porque bueno, ya queda muy poco para el Mundial, ¿no? Son, para el debut de Perú, algo más de 17, 18 días. O sea, es aquí nomás, como se dice, a la vuelta de la esquina. Entonces el técnico tiene que ya tener las cosas claras. En el caso de Gareca, yo creo que él sí las tiene en el sentido de que quiénes son los que van a integrar la selección, finalmente, quiénes son los titulares. Pero siempre hay cosas que afinar, cosas que ajustar, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿la lista está cerrada para el público que no conoce al pormenor lo que viene ocurriendo previos a este partido y, como tú decías, a pocos y escasos días para empezar el Mundial? ¿La lista ya está cerrada o todavía está abierta en este momento? Bueno, cada país puede inscribir finalmente 23 jugadores. Él tiene 25 ahora. Ajá, que incluye a los 3 arqueros. Porque antiguamente en los mundiales eran 22 jugadores con los 3 arqueros. Ahora ya se está cambiando y son, digamos, 20 de campo más 3 arqueros. Tiene 25 inscritos. Si es que, no sé... ¿Quiénes son esos dos que están sobrando, bueno, por darle un nombre? Si es que Paolo Guerrero no integra la selección finalmente, saldría Guerrero y faltaría uno. ¿Y ese uno tiene nombre ya? No, no lo han dado, pero como hay 3 laterales izquierdos, lo más probable es que sea uno de ellos. ¿Cuál es el más sonado para que sea? De esos 3 Yo creo laterales. que, bueno, digamos que el lateral izquierdo titular es Trauco. Él está fuera de discusión, Trauco. Los otros dos son Loyola y Abraham. Loyola es un jugador más ofensivo, Abraham más defensivo. Difícil saber cuál de los dos va a ser finalmente marginado, ¿no? Pero todo apuntaría ahí. Ahora, si es que Paolo Guerrero finalmente... tiene una respuesta favorable del Tribunal Federal de Suiza. Logra su participación en el Mundial, tendría que salir otro. Y ahí sería un volante. Puede ser Cartagena, puede ser Peña. Cartagena es el más sonado. Digamos que los volantes sería de repente el candidato mayor, porque fue el que menos jugó de los que están ahí en las eliminatorias, ¿no? Y Gareca es un técnico que no hace demasiados cambios, ¿no? O sea, él tiene la idea puesta en la mente y no es que modifica sino más, ¿no? No es un técnico, digamos, voluble, ¿no? Sino que básicamente hace lo mismo. Entonces, ahora, también lo que se ha dicho es que los que queden fuera, o si queda uno, van a Rusia igual, como invitados, ¿no? Lo cual me parecería bien porque ellos ¿Todo el tiempo, durante toda todo el Mundial, claro. Irían porque se hablaba antes hasta el 6 de junio... Bueno, yo creo que la idea es que estén con el plantel de la selección, ¿no? Yeah. O sea, que estén porque, digamos, ellos han estado en la eliminatoria y merecerían pues formar parte, aunque no oficialmente, pero sí del plantel en la Copa del Mundo, ¿no? Ahora, los amistosos, porque mucha gente se preguntará por qué hacemos tanto, lo escuchaba hoy día a una señora, a 2 señoras hablar, quizá porque eran señoras, pero también lo pueden decir varones, ¿por qué hacen tanta laraca y por qué hacen tanto escándalo por un amistoso? ¿Por qué son importantes los amistosos? Por ejemplo, ¿pueden servir los amistosos para que finalmente el señor Ricardo Gareca decida a través de ellos ver con qué jugadores finalmente se queda y terminar de purgar a ese jugador que tendría que salir, además de Paolo Guerrero, si no logra finalmente llegar al Mundial? Bueno, los amistosos no son partidos oficiales, evidentemente, ¿no? Incluso Escocia no va a ir al Mundial, ¿no? Escocia no va. No va a una Copa del Mundo desde Francia 98. Okay. Entonces, ¿por qué es tan importante este amistoso, por ejemplo? Bueno, este amistoso tiene mucho de emotivo, ¿no? Porque es el partido de despedida de la selección con su público, porque enfrentamos a un rival que nos trae recuerdos, al que enfrentamos en 1978 en el Mundial y le ganamos 3-1. Antes nos ganaron ellos en el 72, un amistoso en Glasgow, 2-0. Después de ese triunfo en el Mundial de Argentina, Escocia quería una revancha rápida y organizaron un partido en el 79 y empatamos 1-1, también en Escocia, ¿no? Bueno, como te decía, es la despedida de la afición. ¿Se va mañana a qué hora? ¿9 de la mañana? No sé la hora exacta, Okay. pero, o sea, tiene un partido
con mucho de motivo. Y no es el único país que lo hace. Argentina estaba jugando con Haití también Haití, sí. en su despedida, iba 4-0, no sé cómo lo ha terminado. Me imagino que a favor de Argentina. Claro, ganaba 4-0, 3 goles de Messi, Ok. hasta el minuto 70 Imagino. más o menos. Buscaron un rival papayita para irse pues, con la moral en alto. Claro. Y todos los países van a jugar sus amistosos, ¿no? Perú luego tiene choques con Arabia Saudita, Arabia con Saudí, sí. Suecia. Con Suecia. Entonces son partidos que... ¿Dónde se juegan los amistosos con Arabia En Saudita y Europa, Suecia? en Europa son 2 partidos, Ok. ya, y Perú ya se traslada ahí a Rusia. Ahora, nadie va a negar pues, que más allá de lo que van los jugadores en la cancha, que estos amistosos, el público está pensando en Paolo Guerrero, ¿no? Cómo se va a resolver el tema, si es que en las próximas horas habrá un pronunciamiento, ¿no? Hay muchos rumores o muchas cosas que se dicen. Ya Gareca ha tratado pues, de enfocarse más en los jugadores con los que cuenta. Y eso sí, justamente lo que tú decías, Ricardo Gareca, vamos a ir revisando algunas de las declaraciones que dio en la última conferencia de prensa. Él ha dicho, estoy enfocado en los jugadores que tengo acá, todo lo demás son posibilidades y decidimos enfocarnos sobre las realidades. Dice, sí hay posibilidad de que Paolo llegue al Mundial y tendrá su lugar, ¿no? Eso está pensado. Y también Alberto Solano ha dicho algo parecido. O sea, ellos también siguen pensando de que Paolo Guerrero podría ganar esa última carta en Suiza. Además, está entrenando para mantenerse en forma, ¿no? Claro, la esperanza, como dicen, el último que se pierde, ¿no? Guerrero, todos sabemos lo que ha significado en la eliminatoria, lo que podría aportar en el Mundial, pero el técnico tiene que ponerse en todos los casos, ¿no? O sea, ahorita lo más probable es que no juegue el Mundial, ¿no? Hay una lucecita ahí de esperanza, bueno, si se da en buena hora, todos estaremos felices, pero el técnico tiene que pensar en los jugadores habilitados en estos momentos, ¿no? Y lo más probable es que Farfán juegue de guerrero, ¿no? O sea, juegue de 9, porque si estuviera Paolo, Farfán jugaría de volante, Así ¿no? Algunos dicen, debería estar Ruiz Díaz, pero Ruiz Díaz tiene una característica diferente. Él es delantero, pero es más por fuera, es un jugador más de velocidad, de habilidad. En cambio, digamos, Paolo Guerrero es un 9 neto, ¿no? Y Farfán se puede adaptar más a lo que hace Guerrero, ¿no? Ahora, mira, lo que dice Ricardo Gareca justamente sobre lo que estás diciendo y mencionando, dice, la selección sin delantero no va a jugar. Carrillo, Polo, Farfán, Ruiz Díaz puede jugar en el puesto de Paolo Guerrero. O sea, él baraja varios nombres ahí. Claro, Carrillo es más un extremo, más juega por los costados. Andy Polo igual, es un... Bueno, cuando comenzó fue delantero, ahora está jugando más retrasado, pero puede jugar como puntero también. Y el otro que me decías... Ruiz Díaz, Farfán, Carrillo y Polo. Claro, o sea, son jugadores que si uno los ve a priori, dice no son 9 netos. Pero Farfán en los partidos contra Nueva Zelanda jugó de 9, jugó centro delantero y lo hizo bien. Y también en los amistosos en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, creo yo que Jefferson Farfán es el principal candidato para reemplazar a Paolo. Y ¿no? parece que Ricardo Gareca está, y su gente, el equipo técnico, está sumamente contento con Jefferson Farfán. Dicen los amistosos, Farfán se cansó, lo ha dicho Gareca, de ganar los juegos aéreos. Le puede ganar a cualquier defensor del mundo a pesar de no tener la talla de Paolo Guerrero. Es lo que dijo en la conferencia. Claro, porque uno piensa en Guerrero y sabe que es un jugador más corpulento, de mayor potencia. Tiene la misma edad de Paolo, de Farfán, digamos. ¿34, 33? Sí. Guerrero y Farfán son contemporáneos, 34 años, pero físicamente más potente, ¿no? Pero Farfán también tiene pelo suyo, que es la habilidad, la experiencia, ¿no? Tantos años jugando al fútbol en primer nivel y ha podido adaptarse a ese puesto, ¿no? Porque él cuando comenzó, recordemos, en el fútbol era puntero. Primero por derecha, luego por izquierda, ha jugado también de volante, pero lo de 9 no lo ha hecho mal, ¿no? Lo hemos visto en los amistosos en Estados Unidos. Evidentemente, uno pensaría pues, que si no está Guerrero tendrían que llamar un 9 neto, pero no hay pues en estos momentos, o sea, hay que ser realistas. Incluso dijo, porque imagino que todas las personas analizan nombres, porque dicen que hasta los nombres le querían dar a Gareca y él también estaba bastante fastidiado por eso, que le irían dictar la agenda. Santa María, dice él, no va a jugar de 9 en el Mundial, pero está dentro de las variantes tácticas en un partido. Claro, Santa María es defensa, que estuvo en Melgar, está en México ahora, es un jugador polifuncional, ¿no? Si juega delantero sería un experimento realmente, ¿no? Más allá de que de juvenil haya podido ser delantero, ¿no? Lo que pasa es que en el universo de futbolistas no hay demasiadas alternativas como 9, y por eso es que Gareca prefirió seguir con lo que tiene. Se hablaba de Beto da Silva, que fue llamado a algunos partidos, pero se ha lesionado mucho. Es un jugador joven que recién está apareciendo, digamos, en el firmamento internacional. Se lesionó pues, y casi no tuvo actividad en el Gremio de Brasil, ahora está jugando en otro lado, pero no está, digamos, todavía en condiciones de ser un jugador indiscutible en la selección, ¿no? Y en el plano local, pues tampoco hay un 9 neto de grandes características. Yo creo que el técnico está siendo consecuente. Antes que llamar uno nuevo, prefiere seguir con los mismos, así los mueva un poco en las posiciones,
Pero ese es el pensamiento de Gareca, ¿no? No hacer demasiados cambios. Así es. Y él dice, no voy a citar por citar a nadie, ha dicho en la conferencia de prensa. Yo estoy leyendo algunas de las declaraciones que he podido imprimir a esta hora de la noche. Dice, no voy a citar por citar a nadie, para convocar se realiza un análisis que no es improvisado, que supone un gran trabajo y sacrificio económico. Y él dice, en mi primera etapa consideré el nombre u otros factores y cada vez nos hundimos más. No se va a volver a cometer ese error. Lo que quiere decir Gareca ahí es que él tiene un plantel fijo, un plantel determinado, no quiere sumar, o no quiso, porque ya la lista está entregada, no quiso sumar nuevos nombres. ¿Qué era un nuevo nombre? Por ejemplo, Benavente. Bueno, Benavente, digamos, jugó en eliminatoria, pero poquito. Digamos, Por eso ¿no? te lo pregunto, sí. Claro, y en Estados Unidos no rindió. Él es un volante creativo, pero la idea de Gareca es, si con estos chicos fui al Mundial, ellos mismos van, pues. Así es. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Claro. ¿Para qué vamos a hacer improvisaciones? Pero en un minuto? en la historia del fútbol muchas veces ocurre que en las eliminatorias juegan unos y luego se llaman a otros. Le ha pasado a Perú históricamente y le ha pasado a otros. ¿Y fue bien? O sea, Bueno, ¿funcionó esa Bueno, digamos que por ejemplo, táctica? nos fue bien y mal. Por ejemplo, para el Mundial de Argentina 78, en la eliminatoria titular era Quesada, en la volante, y en el ataque estaba Opercio o Cachito. Y sin embargo, en el Mundial jugaron Cueto y La Rosa. Y digamos que nos fue bien, ¿no? Porque Cueto pues, fue una de las figuras del Mundial de Argentina. Para el 82, Cubilla solamente jugó un partido de eliminatoria contra Colombia, luego ya no jugó y se le llama al Mundial. Y ahí no fue mal porque hubo un problema con Uribe, ¿no? Se peleaban por la camiseta número 10 y eso repercutió en el plantel. Gareca es pragmático, él dice yo, o sea, muero en mi palo, ¿no? O sea, con lo que estuve voy hasta el final. Y es por eso que ante la posible deserción de Guerrero es que no ha llamado a otro jugador. Además que tampoco hay demasiado que elegir en el medio, o sea, hay que ser realistas, ¿no? También ha dicho que, y eso lo que demuestra es su total tranquilidad, ¿no? Y conformidad con el equipo que tiene, analizamos todo, ha dicho Gareca, si está Paolo o no, tenemos un grupo para afrontar cualquier adversidad. Y ha dicho, yo le puedo asegurar a la gente que nosotros vamos a estar preparados para enfrentar dignamente el Mundial. Claro, y hablando de los centrodelanteros, un nombre que se mencionó mucho y que pues, provocó polémica fue el de Pizarro, ¿no? Así Porque es. Pizarro sí ¿Por qué finalmente se decidió que Pizarro no venía y no iba a ser convocado? Bueno, Pizarro jugó en la eliminatoria hasta el partido contra Uruguay en Montevideo. Luego Gareca ya no lo llamó. Ha habido presión de algunos medios afines a Pizarro, pero el técnico, más allá de la lesión de Guerrero, jamás lo tuvo en cuenta. O sea, él, por supuesto, nunca lo descalificó en una conferencia de prensa, siempre habló de los galones de Pizarro, ¿no? Por una cuestión de respeto, ¿no? Pero no tuvo en sus planes jamás a llamarlo, ¿eh? Y y Gareca dijo también en la conferencia de prensa, y por eso me encanta que recordemos juntos todo lo que dijo el capitán de la selección, o mejor dicho, el director técnico, para jugar en la selección hay que tener unos determinados requisitos que vaya al nivel que nos exigen. Pueden ser físicamente bien los jugadores, pero técnicamente quizá no, y eso hace que me lo saque de la cabeza. Claro. O sea, el técnico de las selecciones ahora, digamos, tiene el problema de siempre, ¿no? De no poder contar con los jugadores todo el tiempo disponible, ¿no? Pero en el caso, un poco yendo a estas declaraciones, en el caso de Claudio Pizarro, porque él habla físicamente o técnicamente. Claro. ¿Cuál era el caso de Pizarro? ¿No Claro. estaba preparado bien físicamente por la edad que tiene, no lo sé, o técnicamente, o eran por otras razones? No, es que justamente te iba a decir, o sea, el entrenador de la selección, más que un entrenador, es un seleccionador, porque entrena poco con ellos. O sea, cuando hay una fecha doble eliminatoria, entrena 5 o 6 días y no más. ¿Te das cuenta? Entonces, es más que nada un seleccionador. El entrenador de los futbolistas es el que lo tienen los clubes. Ok. ¿Ya? Ahora, entonces, lo lógico es que el entrenador de la selección llame a los que mejor estén en el momento. Y bueno, eso también puede ser relativo porque hay futbolistas peruanos que de repente en sus clubes no son titulares. Caso Carrillo en el Watford, juega poco. O ha pasado también con Alberto Rodríguez en el Junior de Colombia. Okay. Pero él sabe que son titulares en la selección porque siempre le rindieron. Así es. En el caso de Pizarro, es un futbolista de 38 años. Estuvo en el Colonia, es verdad. Su equipo se fue al descenso y Pizarro jugó muy poco. Incluso hizo un gol nomás. Entonces, digamos que su presente lo condenaba. Así es. O sea, Entonces calza perfectamente lo que dijo Gareca en la conferencia. Dice, nosotros necesitamos a jugadores que sean titulares y que soporten los 90 minutos hasta incluso 120.
Si no juegan, al menos que tengan un buen rendimiento físico en los entrenamientos en sus clubes. Claro, entonces, ¿No? lo de Pizarro, pues, digamos, ahora, si él hubiera sido un futbolista carismático, digamos, al que la afición quisiera, de repente muchos se hubieran presionado para que lo lleve como un homenaje, pues, como un premio a su trayectoria, pero Pizarro tiene muchos contras. O sea, ¿el Perú no quiere a Pizarro? ¿O parte del Perú no Hay quiere mucha a gente que Pizarro? no lo quiere, o sea, ¿Por qué? Porque no se la jugó. porque, digamos, ha sido un futbolista bastante exitoso en sus clubes, ha hecho muchísimos goles en Alemania, Pero no entregó mucho en la selección. pero en la selección siempre tuvo una gran deuda, ¿no? No solamente por la falta de gol, bueno, hizo algunos goles, pero sobre todo por su actitud, ¿no? ¿Crees que lo mismo le pasa a Messi con Argentina, por ejemplo? Que en Argentina no lo quieran mucho a Messi porque finalmente no les da un mundial hasta ahora y en los clubes, bueno, en el Barcelona juega espectacularmente. Mira, lo que pasa con Messi es que en Europa lo respetan bastante. No le pegan a Messi, si tú te das cuenta, ves los partidos, Sí, lo claro, tratan ¿no? con Lo mucho adoran, cuidado. es casi un dios. En cambio, cuando juega eliminatorias en Sudamérica sí le pegan pues, con todo, o sea, no lo respetan, ¿no? Entonces, por eso que a él le cuesta mucho jugar en la selección argentina. Así es. Ahora, en los mundiales, digamos, bueno, llevó a Argentina al último mundial, a la final, no alcanzó, no pudo ser campeón. Y él sabe que su gran deuda para ser considerado en el Olimpo de los grandes de todos los tiempos como es ganar, Maradona en su es ganar un momento. mundial, porque lo hizo Maradona, lo hizo Pelé, incluso Pelé a los 17 años fue campeón mundial. Entonces, digamos, esa es la deuda que tiene Bueno, Messi. se la puede quitar ahora, ¿no? Sí, Imagino que es Messi su- sabe es que es su su última objetivo. oportunidad, ¿no? Sabe que este es el mundial en el que tiene que... ¿Qué edad tiene Messi? Messi ya, pues ya 30 y tantos tiene, o sea, o está por ahí, ¿no? Ok. De repente de repente un poquito menos, pero Messi sabe que este realmente es su último mundial, digamos, en su mejor nivel, ¿no? De repente puede llegar al próximo, pero ya sería un futbolista más desgastado, ¿no? Incluso él ha dicho varias veces que siente que este es el mundial en el que tiene que hacerla, porque después ya de repente es probable que él renuncie a la selección argentina, que diga hasta aquí nomás, ¿no? Ha pasado con varios futbolistas, ¿no? Que cuando tienen mucha presión, cuando lo fastidian bastante, dicen ya, hasta aquí nomás, ¿no? Pero bueno, el asunto también es que la selección peruana no necesitaba a Pizarro. O sea, esa es la verdad. Y volviendo a las palabras de Gareca y lo que estás diciendo que coincide plenamente, Gareca dijo también, queremos guardarle el lugar que se merecen a los jugadores que nos dieron una alegría. Y parece que Claudio Pizarro no nos dio mucha alegría por lo que estás contando. Y se refiere más que nada a los que estuvieron en la eliminatoria, ¿no? Ok. O sea, para él la prioridad es lo que jugaron, sobre todo en la segunda ronda de las eliminatorias, porque en la primera estuvieron algunos jugadores que luego desaparecieron, ¿no? Vargas, por ejemplo, ¿no? Zambrano, ¿no? Ellos fueron parte de los primeros partidos, luego ya no fueron considerados. Entonces, el técnico lo que quiere pues, es premiar a los chicos que Sí, eso la también rompieron es en el lógico. Mundial, ¿no? Ahora, eso, como te digo, históricamente no ha ocurrido en el Perú, ¿no? Incluso el héroe de la clasificación peruana al Mundial del 70 fue Cachito Ramírez, con los goles en la Bombonera, y fue al Mundial, pero no jugó. Entonces, eso es bastante relativo, ¿no? Sí. Es bastante relativo. Pero en este caso, Gareca trata de ser consecuente, ¿no? Así es. Alberto Rodríguez dijo, está muy bien, tanto él como los demás se potencian cada vez más que vienen acá. ¿Qué significa se potencian cada vez más que vienen acá? ¿Justamente lo que no hizo Claudio Pizarro? ¿Que jugaba bien afuera y no bien acá? Él se refiere más al aspecto físico, ¿no? Porque, bueno, Alberto Rodríguez es un jugador que se lesiona demasiado. En Colombia tenía un gran problema porque pagaron mucho por su pase en el Junior y ha jugado un partido sí, 6 no. Entonces, por tema de lesiones. claro, y el técnico del Junior, incluso de Comesaña, el uruguayo, ha dicho que Rodríguez no se lesiona, que finge lesionarse. O que si siente un resfrío no quiere jugar. Eso es lo que ha dicho prácticamente el técnico del Junior. Okay. Bueno, y aquí también tuvo ese problema permanentemente en Cristal, ¿no? Se lesionaba mucho. Pero en la selección como que se transformara, ¿no? Como que las lesiones pasaran a un segundo plano. Y bueno, Posiblemente vio que Ricardo Gareca no iba a aguantar y entrar en ese conflicto, ¿no? O en esos, es un jugador, digamos, esos temas. típico de selección. Es un futbolista de esos que más destacan en la selección que sus clubes. Ahora, por ejemplo, también hay un caso de otros jugadores que... Araujo, por ejemplo. Araujo, cuando jugó en la selección lo hizo bien, pero en Alianza no destaca mucho, ¿no? O sea, son jugadores raros en ese aspecto, ¿no? Que son mucho más productivos en la selección. Ahora, Cristian Cueva ya se anunció que Sao Paulo no le va a renovar contrato. Y él sabe que en el Mundial tiene que romperla para agarrar un buen equipo, ¿no? Entonces, el Mundial es una vitrina inmejorable, ¿no? Claro que sí. Para todos. Estás, ¿no? Ante todo el mundo y de ahí pueden haber buenos pases, imagino. Hablando un poquito de también, Ricardo Gareca se pronunció en esta conferencia de prensa y detalló, y lo que dijo es que es una tragedia lo de Paolo Guerrero, pero debemos seguir adelante, tenemos que representar bien al Perú.
Y claro, llega un punto donde también dijo que no iba a hablar más del tema porque está agotado y que se iba a concentrar en lo que acá tenía, que lo habíamos anunciado antes. Y sí, para él debe ser realmente también una tragedia lo de Paolo Guerrero. Y haber tenido que acomodar, imagino, todo un equipo a la presencia o no de Paolo Guerrero, debe haberle costado varias horas de sueño, ¿no? Sí, pero recordemos que lo de Guerrero ya se dio antes del repechaje. Sí, claro. O sea, no es que Paolo haya quedado fuera justo en la tercera del Mundial, ¿no? En el repechaje no pudo contar con él y se pudo sacar adelante, ¿no? Sí. Claro. Ahora, claro, es una competencia más difícil la que viene, ¿no? Más exigente con Francia, con Dinamarca, ¿no? Pero digamos que el técnico ya ha tenido tiempo de digerir esto, ¿no? Ahora, vamos a ver, mañana dicen que habría una sorpresita, ¿no? En cuanto a Guerrero, vamos a esperar, pero mañana de repente es el día D, ¿no? Para Paolo Guerrero y ver si puede estar incluido en el Mundial, ¿no? Un jugador que evidentemente sus compañeros van a extrañar en caso no esté en la Copa del Mundo, pero que, digamos, estas cosas ocurren en el fútbol, como en la vida, ¿no? A ver, ¿hasta cuánto tiene tiempo Ricardo Gareca finalmente para esperar a Paolo Guerrero? Hasta el lunes 4. Ajá. Ok, y parece que el Tribunal Federal Suizo se estaría conociendo la respuesta del tribunal a más tardar este viernes 1 de junio, según lo que estoy leyendo acá. Claro. ¿No? Pues, lo que pasa es que las instancias a las que ha recurrido Guerrero hasta ahora han sido, pues, digamos, negativas, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que podría ocurrir es que la FIFA diga, en casos... Lo que pasa es que este tribunal suizo no ve tanto los temas de fondo, sino de forma. Okay. O sea, no es que el tribunal diga tú eres inocente, ni tú eres culpable. Lo que hace el tribunal suizo es revisar si es que el proceso ha tenido un trámite regular. Okay. Si es que no se ha salteado ninguna norma. Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema del indulto. Ve claro. Si finalmente se cumplieron todos los pasos para que sea indulto humanitario. Entonces, si admite, por ejemplo, la protesta de Paolo Guerrero, lo que podría ocurrir, creo yo, es que la FIFA diga, ya, mientras se les soluciona este tema, el jugador está habilitado. Hasta que no haya una sanción definitiva, el jugador puede actuar. Eso es lo que yo pienso que puede ocurrir, que es la última esperanza de Paolo Guerrero. Ahora, sanción definitiva hay hasta el momento a través de todas las instancias que él ya visitó, ¿no? La WADA. Pero si la FIFA quiere ayudar a Guerrero, como parece que es, misma. Si la FIFA quiere ayudarlo, puede decir, bueno, como hay un tribunal suizo que ha dicho que como que ha aceptado el reclamo de Guerrero, mientras se resuelve esto, el futbolista está habilitado. Y eso se puede resolver después del Mundial. Así es. Y podría jugar la Copa del Mundo, ¿no? Ahora, ¿qué argumentación nueva está dando frente a este tribunal Paolo Guerrero? Porque lo que dice acá Paolo Guerrero, y lo ha dicho ante el tribunal, es el dopaje es castigado cuando los jugadores o los atletas hacen trampa. Ya fue reconocido ante la FIFA, WADA y el TAS, ha dicho Guerrero, que yo no hice trampa. Estoy tratando de que el tribunal suizo se dé cuenta de que en mi país el mate de coca es algo cultural. Claro. O sea, él sigue sosteniendo de que fue el famoso mate de coca. Pero el tema, ¿no? Y según lo que salió en un reportaje bastante destacado en el último semanario de Hildebrand en sus 13, que se los recomiendo porque saca una fantástica nota de Paolo Guerrero, es que el propio Paolo Guerrero cavó su tumba, porque fueron tal las contradicciones. Todo empezó en Argentina. Eso lo comentamos el otro día. Lo comentábamos. No, claro, o sea, ¿no? Después la nutricionista, después el mate de coca. Entonces, eso es lo que no convenció a nadie. Claro, o sea, hubo muchas versiones y cuando uno pues cambia constantemente, se piensa que no está haciendo la verdad, ¿no? Ahora, nadie está acusando a Guerrero de drogadicto, sino de negligente. O sea, eso de que... Sí, hubo, además lo dijeron los del TAS, que hubo una negligencia, mínima, ¿no? Poco significativa, fue la palabra que usó el TAS. Pero por eso es que la FIFA, cuando le puso un año de castigo, luego se lo bajó a 6 meses. O sea, como haciendo la pena mínima. Y ahí debió quedar el asunto. Claro. Y hay un gran dicho que dice, no aclares que oscurece. Y él fue, aclaró y oscureció. Claro, y algunos dicen, no, que la WADA igual iba a reclamar. Sí, es verdad. Pero la FIFA lo hubiera podido... Claro, pero ante el TAS hubiera sido la WADA contra la FIFA y Guerrero. Así es, claro. Y la FIFA se resintió porque, ¿sabes? Lo pechó. Encima porque Guerrero quería una indemnización. Entonces, al final fue Guerrero contra la WADA y la FIFA y perdió, pues. ¿Y quién pudo aconsejar al extraordinario jugador para que abogados redactara un texto de autodefensa tan fácilmente rebatible, tan plagado de confusión y contradicciones? Los abogados, o sea... Pero estamos hablando de abogados de la talla de abogados de Messi. O sea, no eran el abogado... De repente querían cobrar más porque si no hubiera acabado el proceso, ¿no? No sé, pero el asunto que fue muy tonto eso porque el jugador ya había logrado el objetivo principal.
¿no? Y si quería apelar, lo hubiera hecho pues, ya pensando en que se resuelva después luego el Mundial. Pero todo se forzó. Lo que quería Paolo es que dijeran, no, el futbolista ni siquiera debió ser castigado y hay que indemnizarlo. Y eso no iba a ocurrir, pues. Porque en el mínimo de los casos hubo negligencia. Sí, claro, y él dice, Guerrero, en su defensa, yo sé y soy consciente de mis responsabilidades, aún más relacionadas al antidopaje, y es por esta razón que tengo mucho cuidado ante cualquier situación. Siempre que tengo cualquier problema de salud, así sea como un dolor de cabeza o de estómago, antes de tomar cualquier remedio busco a los médicos de mi club Flamengo o de la Federación Peruana de Fútbol, sea por teléfono o mensajes de texto. Nunca tomo ni he tomado un medicamento o suplemento sin la aprobación previa y directa del Flamengo o de la Federación Peruana, dijo Guerrero en la declaración enviada a la Comisión de Disciplina de la FIFA. Y claro, pero después, como tú mismo decías, y lo dicen todos, ¿no? O sea, es estas contradicciones, un alegato realmente bastante, para algunos, deleznable en cuanto a la defensa que contenía, ¿no? Porque era lleno de contradicciones. Claro, yo creo que hubo un mal error de cálculo, la gente de Guerrero. Un terrible error. Un mal error de cálculo porque ya se había logrado el objetivo principal, que era que jugara el Mundial. Evidentemente él quería limpiar su imagen, también hay un tema de sponsor, ¿no? O sea, de gente que auspicia y que no quiere pues, deportistas complicados con el doping. Eso se puede entender, pero digamos que se complicó más todo, pues, ¿no? Porque si es que el castigo sigue como está, Guerrero no solamente se pierde el Mundial, sino que no juega hasta el próximo año. 2019, enero de 2019 creo, ¿no? Entonces ya, pues, y estamos hablando de un jugador de 34 años, ¿no? O sea, evidentemente se siente, pues, la para, ¿no? Pero bueno, veremos si ahora, procede. pero volviendo a la pregunta que yo te hice, ¿alguna argumentación nueva no va a dar? No, o sea... Es lo mismo, exactamente bueno, lo mismo. por lo que comentaste, de repente recurrir a eso de reconocer que fue mate de coca y que es un tema cultural, es y un que tema en el Perú cultural se toma siempre de los países andinos, ¿no? Ajá. Entonces por ahí está apuntando, y como es un tribunal no deportivo, es el tribunal suizo, digamos que no piensa en el fútbol, sino en general, dirá, claro, en el Perú pues el mate de coca es... bueno, sería casi un milagro que ocurra es normal, eso, ¿no? pero bueno, también sabe que está prohibido de acuerdo a las normativas internacionales, ¿no? Es la última carta que se juega, ¿no? Está apelando al tema cultural, veremos si se da. Yo creo que la gran jugada sería que el tribunal admita la demanda, solamente que la admita, y que la FIFA diga ahí, bueno, mientras el jugador resuelve su problema, está habilitado para estar en el Mundial. Yo creo que esa es la gran carta que deben jugarse. Veremos si lo hacen, ¿no? Porque no hay otra solución, pues. O sea, no es que el tribunal suizo vaya a fallar ahora a favor ni en contra de Guerrero. Lo bueno, como tú dices, el tribunal suizo es, ¿no? O sea, no es una instancia netamente deportiva, como es el TAS o la WADA, en fin. También hay voces que dicen que ese tribunal suizo es bien fregado, ¿ah? O sea, es bien conservador, ¿no? O sea, sí, debe serlo. Entonces, pero no le queda otra Guerrero para jugársela. Es la última chance, ¿no? Sí, claro. Matar o morir. Ya llegó hasta ese lugar y finalmente hay que seguir nomás, ¿no? Él además tiene derecho y él imagino que está convencido de que puede tener una respuesta favorable porque está entrenando ya. ¿Cómo va eso de los entrenamientos? ¿Cómo está haciendo sus entrenamientos en Suiza? Tiene que hacerlo pues, de manera aislada porque es un futbolista suspendido, no puede entrenar en... ¿Pero dónde entrena? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega a conseguir un permiso para entrenar? ¿Hay centro de entrenamiento? No, tú puedes... ¿Vas que y alquilas por hora un lugar? Claro, vas con tu preparador, ¿no? ¿Pero quién le paga eso, por ejemplo, la federación o él mismo? No, él mismo tiene que pagarse. Es como hizo en Argentina. O sea, la federación no se mete en nada. Es como hizo en Argentina antes del último fallo. Él entrenaba en un centro de alto rendimiento y, o sea, físicamente está bien el jugador. El problema sería un poco la pérdida de contacto, ¿no? Pero cuando él reapareció con Flamengo, lo hizo bien, incluso anotó, ¿no? Entonces, sí, claro, anotó. Por eso te decía, tiene la misma edad de Farfán, pero físicamente es superior Guerrero, ¿no? O sea, además es más ágil, ¿no? Más delgado. Claro. Es un jugador, digamos, que maneja bien su físico. O sea, evidentemente habría algún problema cuando reaparezca, porque pierdes un poco de distancia, es normal, ¿no? Pero es un jugador con un físico privilegiado. ¿Y cómo crees tú que se siente el resto de los jugadores en relación a Guerrero en este momento? Porque algunos incluso ya se pronunciaron un poco hartos de la situación también, ¿no? Claro que es un tema... O sea, porque es un poco ningunear, ¿no? Sentirse ninguneado. O sea, ¿nosotros qué somos? ¿Qué significamos? El equipo no es Guerrero, somos todos. Yo creo que en general los futbolistas quieren que esté Guerrero. No, sí, o sea, eso es obvio. O sea, por más que alguno sea el perjudicado, porque habría una baja más, definitivamente, pero es un futbolista pues, que es visto como un líder por sus compañeros. ¿Que el tema puede cansar? Sí, porque es un tema que es una telenovela, ¿no? Lo hemos tenido, pues, ¿cuántos días? No. Semanas, meses. Meses en realidad.
y que nunca deja de publicarse. O sea, no hay un solo día en que tú no veas un diario en todo este tiempo que no haya publicado algo de Guerrero. Y además es increíble porque uno sale a la calle y nos debe pasar a todos que casi toda la publicidad, en un 90% es Guerrero. Y es justo el jugador que posiblemente no vaya, ¿no? Sí, ha corrido eso pues, con Pablo Guerrero, digamos, en circunstancias bueno, hubo muchas contradicciones, porque cuando salió esta volada de que un futbolista peruano había dado el doping en Argentina. ¿Qué nombres sonaban que no fuera Guerrero? No, que en realidad, no, es que en realidad lo que se dijo primero fue que habían sido 2 jugadores peruanos. Y si eran 2 jugadores peruanos, ahí sí perdíamos el punto en Argentina. Ya. Porque en el caso del doping, Ok. si es un solo futbolista, tiene una responsabilidad individual. Individual. Pero si son 2, los 2 que van al sorteo, castigan al equipo. Porque se tomaría como algo genérico, ¿no? Nunca se dieron nombres. ¿Qué Porque hubiera significado castigar al equipo? ¿Que no podíamos ir? No, si hubieran sido 2 futbolistas, Perú perdió el punto contra Argentina, ¿no? Solamente Aquella vez eso. que empatamos, sí. Pero bueno, no se dieron en ese momento porque fue muy rápido, se conoció que fue Guerrero. Recuérdanos con quién fue. Con Argentina el partido. No. Ah. ¿Quién fue el otro jugador finalmente que le hicieron el antidopaje? El otro jugador, creo que fue Yotun, no estoy tan seguro, me parece que fue Yotun. Pero bueno. Pobre Yotun, ¿cómo habrá estado, no? Cuando No, salió pero- la noticia, hay un jugador. Pero rapidito Fue nomás. rapidito, lo Sí, dicen sí, rapidito, se ¿no? filtró. Sí, ojalá, porque si no... Y bueno, el asunto es también una polémica por la manera en que se conoció que fue Guerrero, porque evidentemente la información salió de la Videna. Sí, claro que sí, O recordamos sea, todo. si fue un medio de comunicación, ya, se podrá criticar al periodista que la difundió, pero ¿de dónde salió? De la Videna. Y nunca se supo quién había sido que había soplado, ¿no? ¿Quién y cómo lo habían filtrado? Claro, o sea, la gente se fue contra el mensajero, pero no contra el que generó la información, ¿no? Bueno, además, estamos todos totalmente seguros y convencidos de que esto para Paolo Guerrero, como dice el propio Gareca, es una tragedia, ¿no? Realmente formarte, tener una carrera impecable, ¿no? Aunque el otro día escuchaba también a un grupo de señores, parece que ha habido gol peruano, no sé. O un casi, penal, casi. vamos a... O casi. Estamos escuchando los gritos por acá. Y decía de que de todos los jugadores era el más belicoso, que es el que en Europa, cuando jugó en alguna época, corrígeme si no es así, había incluso tirado una botella, o sea que era una persona sumamente temperamental. Sí, ahí está la imagen del partido, ¿no? Ya. Parece que han cobrado penal, vamos a ver. A ver. A ver, Sí, explica. mano, ¿no? Hay una mano ahí. Un brazo en todo caso, pero con Farfán buscando la salida del arquero, remata y una mano, ¿no? Sí hay un penal para Perú. Oh, Parece que es Cueva el que va a rematar. La cancha impecable, ¿ah? muy linda, sí. Sí, han cuidado muy bien el césped. ¿Qué puedes apreciar de los jugadores escoceses Es un en equipo... relación a los peruanos, ¿no? Porque te acuerdas que se hablaba de Nueva Zelanda, que eran altos como unas murallas y que hacían mucho juego aéreo. Sí, gol de Ahí está, Perú, el ¿no? gol Perú. Muy bien, Sí. gol peruano, fantástico, sí. Claro, bueno, los jugadores escoceses, esta selección es básicamente joven. O sea, Sí, es como un equipo bastante nuevo, ¿no? claro, ellos vienen de un gran fracaso no clasificando al Mundial y han renovado casi toda su plantilla, ¿no? Me parece que vienen un par de jugadores de la Premier League, pero digamos no son los más relevantes, ¿no? Bueno, y ahí está el gol de Cristian Cueva, que digamos, como te decía, no va a continuar en el Sao Paulo, ¿no? ¿Y por qué? Se puso un poco engreído él en el Sao Paulo, ¿no? Tuvo problemas porque... Tuvo problemas, claro. Vamos a suponer, los jugadores estaban citados el día 3, se aparecía una semana después. O sea, bien indisciplinado. Y no te aguantan eso, pues, y Sao Paulo es un equipo grande, ¿no? O sea, en Sudamérica, o sea, no te va a ¿Cómo te aguantar. explicas algo así? Inmadurez, ¿no? Inmadurez que el futbolista ¿Qué no... edad tiene Cueva? Puede tener 27, Pero 28. esa indisciplina que hacía allá no la hacía acá con Gareca, ¿no? No, porque sabe que se pierde el Mundial. Pues, Se pierde el Mundial. Esas Claro. son cosas que uno no entiende, ¿no? Sí, Realmente. pero bueno, está ganando Perú 1-0 el partido con Escocia. Yo creo que al final, si es que no se incluye a Guerrero, Cueva va a ser titular junto con Carrillo y Flores y el punta va a ser Farfán. Acá está, podemos hacer un repaso para las personas que recién conocen de los 25 que por ahora considera Gareca, arqueros, pues... Sí, ¿no? bueno, los Pedro arqueros son Galese. Galese, Cáceda y Carvalho. Titular es Galese, más allá de algunos problemas que tiene. Como lateral derecho, digamos, están Corso y Advíncula. Pero lo más probable es que el titular sea Advíncula, que ha venido jugando seguido en los últimos partidos. Los laterales izquierdos, ahí te decía que hay 3. Trauco, Loyola y Abraham. Y uno de ellos va a tener que salir a la selección. O Loyola o Abraham. Trauco es titular.
Y los centrales titulares, en Pero entre teoría... Loyola y Abraham pareciera que fuera Abraham, ¿no? Por lo que estuve leyendo ahí. O Loyola también puede ser. Sí, también, no hay También nada puede ser. seguro. Los centrales titulares son Rodríguez y Ramos, y los suplentes Santa María y Araujo, ahí no hay problemas. Los volantes de marca, Yotún, Tapia, Aquino y Cartagena. Peña es un jugador mixto, pero ¿Qué significa un jugador mixto? que puede crear y marcar. O sea, construir y destruir. Cueva, Carrillo, Flores, Hurtado y Polo son los ofensivos, ¿no? Ahora, se sacrificaría uno de los volantes si es que va Guerrero, si no, no. Y los delanteros son Farfán, Guerrero, que está en esta situación, y Ruiz Díaz. Digamos que delanteros netos son Farfán, Ruiz Díaz y Carrillo también, porque Carrillo era un puntero, ¿no? Solo que con la selección jugó más retrasado, pero es en realidad un puntero, ¿no? Y Polo también, digamos, tiene una característica parecida, ¿no? Esos son los, digamos, jugadores inscritos hasta ahora, porque van a quedar para el Mundial solamente 23. Si tú pudieras describir, no sé, con palabras y calificar el equipo que tenemos, ¿qué equipo tiene Perú? Tiene equipo de buen toque de balón, un equipo pícaro para jugar. Eso les dolió a los europeos, a Croacia, les dolió a Islandia. Pero ojo que ya los cuadros con los que vamos a jugar el Mundial nos están viendo. O sea, digamos, ya nos están Ya saben estudiando. el tipo de juego que tenemos. Claro. Para el Mundial del 82, por ejemplo, Perú debutó con Camerún y se pensaba que era un partido regalado porque Camerún era un desconocido, jugaba su primer Mundial y nos confiamos, ¿no? Y empatamos 0-0. Y ellos nos habían estudiado bien, ¿no? Porque vieron los partidos de Perú y dijeron, contra un equipo que toca mucho la pelota, vamos a anteponer lo físico. Y que los jugadores de Camerún eran grandotes, pues, y jugaban fuerte, ¿no? Entonces como que aplacaron a Perú. Pero tenemos un equipo pues, que, digamos, respeta nuestras raíces, el buen toque, el buen manejo de Férico, le añade cosas, pues, digamos, actuales, ¿no? El despliegue físico, el despliegue táctico, pero básicamente la esencia es la misma, ¿no? Que ha caracterizado al fútbol peruano. Hablemos un poquito, porque siempre hablamos de los jugadores del equipo técnico. ¿Cómo es este equipo técnico? ¿Norberto Solano está ahí en el equipo? Claro, el único peruano es Solano, ¿no? Okay. Como uno de los asistentes de Gareca, que ha venido con su gente. Dicen que hay como 30 argentinos en la vida, ¿no? Porque también entrenan a menores. 30 argentinos, gente sí. que ha traído Gareca para esto. Y también hay los entrenadores de las categorías menores, ¿no? Okay. Pero bueno, ha clasificado al Mundial y... ¿Y por qué ha convocado tanto a Argentina? Bueno, así son, pues nos ayudan. Pero bueno, mientras le vaya bien, nadie va a reclamar, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Gareca, cuando se arma esta selección, no era la primera opción. O sea, el técnico que estaba más voceado era Reinaldo Rueda. Sí, claro. Pero Rueda, digamos, a Rueda le ofrecen manejar el fútbol peruano en general, todas las divisiones, todas las selecciones, y que Gareca sea el entrenador de la selección principal. Y Rueda dijo no, porque Rueda ha dirigido en 2 mundiales. Dijo, yo tengo más currículum. Y quiero yo estar en la Claro. selección nacional. Entonces no hubo acuerdo y bueno, Gareca quedó finalmente encargado. Bueno, era lo que tocaba. Claro, era lo que tocaba. Cósmicamente hablando, digo, era lo que tocaba. Claro, y Gareca, bueno, ya conocía el fútbol peruano porque entrenó a la U, ¿no? O sea, ya conoce nuestra idiosincrasia. Tuvo problemas al comienzo con los jugadores llamados indisciplinados, ¿no? Cuando los margina es que Perú comienza a levantar. Y eso es algo que se le reclamó mucho a Marcarián, que fue el anterior técnico, que siempre ponía los mismos. Sí. O sea, a los indisciplinados siempre los ponía. Sí, sí. Jugaras de local, de visitante, siempre los ponía y no fue pésimo, ¿no? Entonces, el mérito de Gareca es que supo cambiar. Tampoco le quedaba otra porque, digamos, cuando Sí, empata con nos Venezuela... estábamos hundiendo, había que hacer algo distinto. Claro, cuando empata con Venezuela en Lima, mucha gente ya pedía, o pedíamos, que sacaran al técnico. La O sea, en federación, algún momento se llegó a pedir que sacaran a Gareca, al inicio. digamos, el público, ¿no? Sí, Porque, claro. porque cuando empata con Venezuela, Perú estaba último en la eliminatoria. Y no había podido ganar ni a Venezuela de local. ¿Cuándo estamos? ¿Hace cuánto tiempo de esto? No, eso fue pues, ¿Un par de años? tras 4 o 5 fechas de la eliminatoria, ¿no? Entonces, Increíble, ¿no? ¿Cómo en tan poco tiempo pudo cambiar tanto la historia? Claro, entonces cuando el técnico ya lo saca, digamos que la gente como que en ese momento estaba media resignada a no ir al Mundial. Y comenzaron a llegar resultados positivos y también resultados que nos ayudaron en otros partidos, ¿no? O sea, de terceros. Yo siempre digo que Perú le debe mucho la clasificación a Paraguay, porque Paraguay fue el que desordenó todo. O sea, Paraguay ganando de visitante, ganando en Chile, ganando en Argentina, perdiendo el local con Venezuela, perdiendo con Colombia, desordenó completamente la eliminatoria. Entonces se hizo una especie de tómbola, ¿no? Los puntos que ganamos en la mesa contra Bolivia, ¿no?
Si Chile no reclamaba, porque Perú se subió al poncho de Chile, si Chile no reclamaba, ellos clasificaban al Mundial. Por O eso, sea, ellos iban al repechaje. creo que la gran lección de esta parte del Mundial, por lo menos de esta zona del continente o del planeta, es que no hay que reclamar mucho. Chile reclamó y no fueron. Paolo Guerrero está reclamando tanto y mira cómo le va. Sí. A veces no hay que reclamar, ¿no? Pero Chile, ¿qué se iba a imaginar que ganando esos puntos en mesa iba finalmente a quedar fuera? Porque es ilógico, ¿no? O sea, que tú ganes, que te den algo más de lo que tienes, debe ayudarte, ¿no? Y no perjudicarte. Pero lo que pasa es que Perú lo pasó, pues, lo superó. Son cosas que se dan en el fútbol, ¿no? Porque Chile había empatado, o sea, ganó 2 puntos en mesa. En cambio, Perú había perdido, o sea, ganamos 3 nosotros. Pero en ese momento, Perú estaba mal en la eliminatoria. Entonces, a Chile no le importaba si Perú reclamaba porque no lo veía como un rival potencial. O sea, pensaba que era uno de los coleros, ¿no? Y que ahí se iba a quedar. O sea, Perú no pensaba que ante el reclamo de Chile nos podía favorecer en ese momento. No, lo que pasa es que cuando Chile hace el reclamo, Perú se sube, se suma. Entonces, Chile, en ese momento, Chile estaba bien ubicado en la eliminatoria y Perú está al fondo. Entonces, Chile en ese momento jamás pensó que esos puntos que iba a ganar Perú lo iban a perjudicar. Okay. O sea, no había forma de pensarlo. Y bueno, y ocurrió que así finalmente, ¿no? Y sí, para ahora deben estar lamentándolo. Bueno, realmente falta poco para llegar al Mundial. Realmente ha sido un camino especial, ¿no? Lo que ha pasado con el Perú, que yo imagino que lo ponen además de ejemplo en el mundo. Ya debe ser casi un tema de estudio, ¿no? Como un equipo tan venido a menos pudo revertir la historia y con jugadores nuevos y jóvenes retomar y finalmente llegar al Mundial después de tantos años, ¿no? Claro, digamos que en los años 70 era normal que Perú vaya a los mundiales. Sí. Fuimos a 70, 78, 82. O sea, de 4 fuimos a 3. Y cuando había menos cupos que ahora. O sea, Perú estaba siendo considerado una potencia en esa época. Detrás de Brasil y Argentina era Perú. Increíble, ¿no? Así era. Entonces, incluso fuimos campeones sudamericanos en 75. Hubo una larga ausencia. Casi todas las eliminatorias jugamos pésimo, terminamos entre los últimos, salvo la del 98 que nos quedamos ahí cerquita porque no hubo repechaje. Si hubiera habido repechaje, sí lo jugábamos. Que terminamos quintos en esa eliminatoria. Es evidentemente para el fútbol internacional una especie de resurrección del fútbol peruano. Así es. Un regreso a los mundiales y que de esta manera digamos, revive a un equipo o un país que jugó varias copas del mundo, ¿no? Así es, y que necesitaba reivindicarse de esa manera, sobre todo con los jóvenes. Yo tengo un hijo de 24 años que realmente está gozando profundamente que Perú vaya al Mundial, ¿no? Claro, porque no lo ha vivido, no lo vio nunca y siempre fue de frustración en frustración. Bueno, ¿qué posibilidades, Alex, en el mismo Mundial ya? Porque se ha hablado todas de las previas, de estos amistosos, del tema de Guerrero, pero ya en el Mundial. Imagínate que mañana estamos ya en el Mundial jugando frente al primero, que es Dinamarca, el primer equipo que tenemos que enfrentar. Bueno, en teoría el clasificado debería ser Francia, ¿no? Perú y Dinamarca jugarían por el segundo lugar y el más débil es Australia. Pero en teoría, lo digo porque en los mundiales ocurre que en las primeras fases se dan sorpresas. O sea, no hemos visto en los últimos mundiales equipos que no tienen chance aparentemente y que terminan clasificando. Yo creo que Francia no la va a tener fácil con ninguno, siendo el gran equipo que es, pero no la va a tener fácil con ninguno. Y también creo que Australia no es el patito feo. O sea, Perú le ganó a Nueva Zelanda, digamos, bien, sin descollar, pero le ganó. Pero Australia es más fuerte que Nueva Zelanda. Siempre le ha ganado en la zona de Oceanía. Entonces, digamos que, aunque Francia tiene la primera chance para pasar, y Perú y Dinamarca a priori juegan por el segundo lugar, yo creo que va a ser un grupo muy peleado. Es más, imagino que van a haber varios empates en esa primera ronda. Que va a ser un grupo bastante cerrado. ¿Cuál es su favorito? ¿Para el Mundial? Sí. Brasil. Yo creo que Brasil es el mejor equipo. Aparte del juego bonito que ellos dicen, defensivamente ha mejorado mucho Brasil. También hay que ver cómo llega Neymar, ¿no? Porque ha estado con una lesión, creo que lo ha dejado fuera de los últimos partidos en el PSG. Pero Brasil creo que es el gran candidato, ¿no? El gran candidato es Brasil. La gran deuda la tiene Messi con su país, con Argentina, ¿no? Imagino que la presión va a estar puesta ahí. Claro, lo que pasa es que Messi no solamente llegó a la final del Mundial, sino también de un par de Copas Américas, o de 3. Y entonces lo han etiquetado como que no sabe ganar campeonatos. Porque siempre llega a la final y siempre la pierde. Así es. Ahora, hay selecciones como Alemania, España, evidentemente que tienen un gran cartel, también van a ser candidatas. Y bueno, habrá que ver si alguien más se suma, ¿no?
Lástima que no estén selecciones históricas como Italia y Holanda, que quedaron eliminadas, ¿no? Ok, entonces Brasil, quizá el gran favorito, Argentina Brasil. la gran deuda por Messi con su país y quizá con algunos en el mundo, ¿no? Que no son argentinos también, que quieren ver a Messi, ¿no? Ganando y levantando una Copa del Ahora, Mundo, y Perú la gran sorpresa. Lo que ha pasado en todos los mundiales es que Perú siempre jugó contra el campeón. En el 30 enfrentó a Uruguay, en el 70 a Brasil, en el 78 a Argentina y en el 82 a Italia. Eso puede darnos también luces de que Francia de repente es el campeón del mundo, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Ok, bueno. Ok, Alex, te agradezco mucho. Vamos a ver Gracias qué a ti. pasa. Bueno, y la selección se va mañana hacia Europa para jugar los amistosos que le faltan y de ahí se va. ¿Cuántos días antes va a estar del Mundial y de su debut? Va a estar unos 5 o 6 días antes. 6 días antes, Sí. para aclimatarse, para ¿no? reconocer el terreno. Ninguno de los jugadores ha viajado a Rusia previo al Mundial, ¿no? O sea, el único que viajó fue Gareca con su Claro. personal, Bueno, a el que va- el reconocer que y es- el que a va hacer a la estar- parte logística. El que va a estar cómodo ahí es Farfán, Es Farfán ¿no? porque, claro, porque juega en Rusia, juega en ¿no? Rusia, pero los demás parece que es terreno invicto. Así es. Su primera vez en Su Rusia. primera vez en Rusia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estaremos al tanto con más información sobre el fútbol y sobre el Mundial Rusia 2018. Fernando.